¡Guau! Mirá lo que tenemos acá. Este es el Conway, este es un analizador de baterías, entre otras cosas. Esto es una cortesía, me lo mandaron de regalo de Autotrónica La Plata, que auspicia el canal, al grupo del canal, de WhatsApp también. Y bueno, nos auspician, qué sé yo. Y nos mandan estas cosas para probar, que son todos juguetes, hermosos juguetes. Viene en una linda caja, viene con este estuche. Es un analizador de baterías, ¿sí? Pero que tiene varias funciones bastante interesantes y que se las voy a mostrar ahora en este video. Detalles técnicos más que nada de las baterías y demás, y a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿sí? Igual acá tengo para probar. Tengo una Moura nueva, 0 kilómetros, una hecha percha, una a medio usar y una que está en uso, ¿sí? Pero primero lo primero, hola cibernautas, Autobot y todas las flores y faunas dando vuelta por ahí in de Cyberspace, incluyendo los mecatrónicos y demás subespecies del cibermundo, del ciberespacio. Baterías. Digamos que lo primero que tenemos que saber acá es, hay un dato que son los CCA, que tienen un nombre en inglés. Ven acá, por ejemplo, dice CCA, ¿no? 320 amperes, que básicamente es la capacidad de arranque, ¿sí? Amperes de arranque. ¿Qué es eso? Es raro, ¿viste? Porque son 320 amperes y cómo, pero si mi batería es de 65, 70 amperes o 80, 85, las que normalmente usamos. Ahora los autos usan unas baterías más chicas, por ejemplo, esta es 75 amperes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que cuando empezamos a indagar en el tema de baterías, nos damos cuenta de que los amperes que indica comercial no son del todo así. Entonces dicen, entonces ¿cuál es el amperaje de mi batería? Primero, antes que nada, la cantidad, el voltaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Obvio, para el que no sabe, el voltaje siempre va a ser lo mismo. Van a estar generando aproximadamente 12 voltios, ¿sí? Y tienen un montón de amperes, ¿no? O sea, son amperes exagerados, pero grandes. Es un número importante, ¿sí? Es un número que te puede prender fuego el auto, por ejemplo. La capacidad de carga va a depender, en este tipo de baterías, las normales, las que usamos, ¿viste? Hay un tema químico, hay algunas que son de gel, otras que son de celdas, otras de, qué sé yo, 2 millones de cosas. Tienen una recuperación, o sea, tienen una carga química inicial, ¿sí? Carga química inicial, que es la que, armada la batería con sus celdas, sus combinaciones de metales y demás, le meten los líquidos adentro, que por lo general son ácidos, y sola empieza a generar, ¿sí?, corriente. Esto nosotros lo podemos hacer con un par de cosas normales de la casa, con unas monedas de cobre y aluminio, con 2 limones, 3 limones. Van a haber infinidad de experimentos de este tipo con esta. Bueno, es una cuestión química. Esa corriente se guarda ahí, la podemos tener guardada, porque es corriente continua, que es una de las características de la corriente continua, y la cantidad de amperes va a depender, el tamaño de la batería va a depender de la cantidad de amperes, ¿sí? Eso va casi directamente relacionado en estas baterías. La batería del auto, el peso es porque adentro tienen plomo y un montón de cosas, como ya saben, el plomo es una de las cosas más pesadas que hay en este universo, y por eso es que pesan tanto, son voluminosas. Ahora, ¿qué pasa? Es bastante relativo el número ese, ¿sí? Es bastante relativo porque depende de la temperatura externa, ¿sí? Depende mucho de la temperatura externa. O sea, por eso es que las baterías, cuando están a una temperatura muy baja, dejan de funcionar, ¿sí? La energía no se mueve, los electrones no se mueven, se quedan casi como congelados y no genera corriente. Te van a dar un valor comercial,
para que más o menos todas esas baterías ya sepas que tienen esa capacidad de carga, o por lo menos esa capacidad de entregar un trabajo, ¿no? 75, 80 amperes ya lo conocemos. Pero lo que más nos interesa primero es la capacidad de poder recargarse, de regenerarse, la capacidad de guardar esa energía, ¿sí? Y los CCA que nos permitan generar en determinados momentos, que va a ir bajando su rendimiento a medida que se va usando la batería hasta que un día no anda más. ¿Cuál es ese límite? Más o menos todos te van a recomendar 3, 4 años más o menos de uso. Si te dura más, date por satisfecho, pero ya tenés que empezar a pensar en cambiarla, porque no es bueno tener unas baterías que tengan mucho tiempo. Si quizás el auto te arranca, son motores livianos, hoy son muy livianitos, con un poquito de carga de inicio arrancan y van bien, pero después hay otros problemas en el medio que van a estar relacionados con la electrónica del auto, que hace algunos líos. Tiene la característica de poder reparar una batería. Yo estuve viendo un poquito a qué es reparar una batería, porque viste que las baterías media como que ya si se hacen pelota. Hay un montón de videos, sí, que le echan bicarbonato, sal, qué sé yo, no sé cuántas verduras, pero eso no va. O sea, esto se agota y se agota. Ahora, ¿qué es lo que se puede reparar de una batería? Bueno, parece ser que cuando uno conecta esta función, obviamente tiene que estar, te avisa, ¿no? Antes dice, tenés que ponerte fuera de lo que es el auto, o sea, tienen que estar los bornes desconectados del auto, porque evidentemente hace un ripple de corriente cuando genera, y trataría de revivir la batería, ¿sí? La conexión es bastante sencilla, es un cocodrilo rojo con un cable rojo para el positivo. Siempre relacionamos el rojo al positivo de la batería. Voy a pasarme de cámara. Bueno, ahí pude hacer que se quede quieto el zoom de la cámara, pero bueno. Viene para configurarlo en distintos idiomas, la verdad que está muy bueno. Y el menú es sencillo porque tiene un par de teclas y con eso haces todo. Con esto lo que haces es probar, ¿sí? Vamos a ir ahí estaba lo que les decía, la reparación de la batería. Esto tiene cargador de batería también, que eso está bastante piola, porque tiene la capacidad de ¿cómo es? Autoajustarse a la necesidad de carga. Tiene un sensor de temperatura interno para poder hacer algunos cálculos, ¿sí? Por esto que les decía que varía mucho. Acá lo que te pregunta primero es si está puesta en el auto. No. Vamos a ponerle que está afuera, obviamente. Te pregunta qué tipo de batería es. Esta es una batería normal. Vamos a hacer una prueba de CCA, ¿no? Están acá chiquitos, muy chiquitos. A ver, ahí se va a mostrar. CCA dice 580 amperes, ¿sí? Y fíjense que te declara a menos 18 grados Celsius. Vamos a ponerle acá lo que declara el fabricante, ¿sí? 580 CCA, capacidad de carga de arranque. Y vamos a darle Enter. Bien. Bueno, vean lo que dice ahí. Arriba, en el estándar, dice que es lo que nosotros declaramos, 580. El SOC al 98% me declara 569, o sea que está ya ahí. Lo que declara el fabricante es un poquito más, ¿sí?, de lo que lo realmente tiene. 13.02 es el voltaje, y fíjense la resistencia interna está en 5.28. La resistencia interna de la batería debería tender a 0, ¿sí? Pero eso en la teoría. En la práctica no se da tanto eso, ¿sí? Así que debería ser un valor bajo. Si está ya por encima de
digamos, de los 10 megaohmios o 12, ¿sí? Ya estamos hablando de una batería que está empezando a decaer. Esta es la batería que está detonada, ¿sí? Nos vamos a pasar a esta batería para hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, lo mismo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Esta declara 320 amperes en CCA. Son muchas horas de laburo hoy, medio tarambana, por no decir pelotudo. Bueno, esta está detonada. ¿Ven lo que dice? Fíjense la resistencia interna. 139 megaohmios. Una locura. O sea, no da para más. Esto no se puede reparar, no tiene forma de recupero. Sobre 320 que viene sobre el estándar, tenemos 23 amperes nada más, 7% de rendimiento, 0% en SOC, 9.95 voltios tiene de carga ahí. Es una carga de voltaje, o sea, que no, acuérdense que el voltaje y el amperaje, digamos, vamos a decirlo mal, ¿no? Pero no tienen nada que ver, más allá de que están intrínsecamente relacionados, pero los podemos ver como dos cosas separadas, ¿sí? Ahí lo conecté a la corriente y vamos a ver si qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, cargar esta batería que está detonada, ¿sí? Vamos a ir. En el menú en castellano dice batería cargada, ¿sí? Está mal la traducción, porque si lo pones en inglés está correcto, pero bueno, a veces las traducciones al castellano son malísimas porque las hacen en forma automatizada. Entonces, bueno. Cargando, o sea, es como que la quiere cargar, ¿sí? No pasa nada. No me marca fallo, sino que me carga, pareciera como si la estuviera cargando. Lo único que el suministro está al 90%, o sea, está tratando de dar la máxima cantidad de carga. Si escuchan, tiene adentro un cooler, ¿sí? Se escucha un cooler. Vamos a darle escape. Tiene una función acá, reproducción, es para poder ver los últimos resultados, te quedan grabados en una memoria. Y vamos a ver si yo quisiera reparar esta, a ver qué me dice. Me dice precaución, asegúrese de que desconectar la batería del vehículo, ¿no? Bueno, pim pam pum, hay que desconectarla del vehículo. No tiene esa capacidad, ¿ven? Directamente me marca fallo. Diría que está puesta en el vehículo, ¿sí? Maravilloso. Enter. Vamos a ponerle que está dentro del coche. Ven que cuando está la prueba dentro del coche ya el menú es distinto, ¿sí? Entonces ponemos, tiene prueba de batería, prueba de arranque y prueba de carga. Cuando quieras hacer la prueba de arranque, me va a decir que vaya y que arranque el vehículo, ¿sí? Lo que te dice es que si vas a hacer una... En realidad esta camioneta ya hace rato que estaba parada acá, con lo cual ya no tiene esa inercia de carga que le da el alternador. Lo que dice es que prendas las luces, ¿sí? Durante unos segundos, durante 10 segundos, para poder hacer una prueba más fiable, porque obviamente cuando viene excitada por el alternador, o sea, la carga del alternador, no hace una buena lectura, ¿sí? Por lo menos más fiable. No es que la haga mal, sino que no la hace bien fiable. Entonces lo que hace, dice que prendas las luces altas, las bajas durante unos segundos, como para poder nivelar la carga de la batería. Esta batería está bien. Pero bueno, ahí tenemos. El estándar es 590 amperes, ¿sí? Fíjense cómo va bajando el rendimiento, ¿sí? Esta es una batería que ya tiene un par de años.
Y ya estamos en 406 amperes de CCA, ¿sí? Y el SOC 0% es 11.91 voltios. Fíjense cómo la resistencia interna ya empezó a crecer de a poquito. Esto nos está indicando de que esta batería ya está en su media vida. Acá lo que dice es que apagues el motor antes de presionar el Enter, ¿sí? O sea que si estaba encendida, que la apagues. Eso es lo que te está diciendo. Luego, dice poner en marcha el motor. Bueno, un espectáculo. ¿Ven cómo salió la prueba? La verdad que es muy completo, muy lindo, fácil de usar. Ahora sí, ya es otra cosa. Ya dormí y todo. No estaba por entrar en este tema, por eso el video va a estar un poquito medio raro, porque, viste, bueno, tengo que empalmar y demás, pero no estaba por entrar en este tema. Pero mientras estaba haciendo el video, estaba viendo datos del SO y el SOC, ¿sí? Son los datos. Y digo, esta gente no va a entender de qué se trata cada uno de esos temas. Y para qué sirve y por qué son importantes en este hermoso dispositivo que tenemos, que es un analizador de batería. Vieron que en los datos estaba el valor estándar del CCA, ¿sí? Que uno le pone porque está escrito en la etiqueta. Obvio que la etiqueta nos puede mentir, obvio. Y de hecho vamos a tener que tomarla como real, ¿está bien? Pero entonces, ¿cuáles son los datos que me sirven reales? ¿Sí? Reales. Y bueno, en todo esto que es el tema de las baterías, todos los datos son teóricos, ¿sí? Increíblemente son teóricos. Está el siglo, ya estamos en el 2022 y todavía no podemos determinar ciertas cosas con certeza en cuanto a energía se refiere, ¿no? Entonces vamos a ver en un breve detalle, ¿sí? Porque si no se van a mezclar, pero de todos modos, si quieren indagar más pueden entrar a internet y verlo, que es el SO y el SOC. Lo voy a dejar acá el dibujito para que se interprete mejor gráficamente y ahora lo voy a explicar. Hay dos parámetros que tenemos siempre en cuenta, que es el SOC y el SO, que les decía. Mientras el SOC es el estado de carga, el SO, con H al final, es el estado de salud. Esos datos son importantes porque están relacionados al rendimiento de la batería, ¿sí? Y la vejez de la batería. Entonces es importante poder predecir cómo se va envejeciendo esa batería. Ambos estados nos indican datos útiles, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es, digamos, a veces incluso hasta se pueden confundir entre los dos, porque en realidad los dos términos son ambiguos, pero bueno, vamos a ir parte por parte a ver si por lo menos podemos sacar algo en concreto. Decía el SOC es el estado de carga y describe la diferencia entre una batería completamente cargada, ¿sí? O sea, la que está toda cargada, y la misma batería durante su uso, como si fuera que te marca la cantidad restante, ¿sí? Que queda de carga, ¿sí? en las celdas. Para no meterse más profundo en esto, ¿sí? En lo habitual vamos a ver que el estado de carga, pero el estado de carga se puede expresar como el estado DOD, ¿sí? DOD, o sea, Deep of Discharge, que es la profundidad de descarga, sería el porcentaje de la capacidad total de la batería que usa durante un ciclo. Mientras el SO, ese OH, que es el estado de salud, ¿sí? Diferencia entre una batería en uso y una batería completamente nueva, ¿sí? O sea, vamos a ver por qué. Con el tiempo, el SO, que en teoría debería ser del 100%, todo es en teoría porque vos abrís una batería nueva y no te va a dar un SO del 100%, pero bueno, teóricamente debería ser del 100% al salir de la fábrica, se va afectando su capacidad con el tiempo,
¿sí? Con lo que la batería se descarga cada vez más rápido. Normalmente los fabricantes ofrecen una garantía de esto, ¿sí? De entre 160.000 y los 200.000 kilómetros, que son aproximadamente 6 a 10 años. Pero eso puede variar dependiendo del clima, básicamente, y de otros factores. En este tiempo, durante todo ese tiempo, vamos a ir viendo que, por ejemplo, el SOH, ¿sí? El SO, va perdiendo el porcentaje. Y sin embargo, al cargar la batería, el SOC, ¿sí? Puede llegar incluso hasta el 100%. Esta parte, en donde nos hace elegir el tipo de medición que queremos hacer, hace referencia al estándar, ¿sí? El estándar es la norma, ¿sí? La norma con la que queremos medir. Obviamente tenemos muchas normativas, ¿sí? En el mundo hay muchas normas de calidad. Entonces, bueno, con esto podemos elegir, ¿no? La IEC, la que es la ISO IEC, DIN, CA, BCI. Hay algunas que no sé de qué se tratan. La ISO IEC sé porque la hice acá, la cursé en Argentina. Las otras no sé qué sean, pero seguramente van a poder encontrarlas en distintos lugares. Hay 9 normativas acá, ¿sí? En esta, que está totalmente arruinada, ¿sí? Nosotros le pusimos en el estándar 320, que es el dato que le cargamos. La utilidad está en 24 amperes y está en el 7%, o sea que ya prácticamente no tiene. Y la capacidad de carga en 0%, o sea que ya esta batería no tiene capacidad de carga, ¿sí? Más allá de que me aparecen 10.18 voltios residuales. Y la resistencia interna está casi, es una batería que tiene un montón de celdas en corto, o sea, no sirve más. Esta batería está para tirar. En este otro caso, ¿sí? Que es el de la camioneta, que tiene algunos problemas siempre para arrancar cada tanto, principalmente en el invierno, van a ver que, por ejemplo, nosotros cargamos un estándar de 590 ampere hora, ¿sí? La capacidad, básicamente, esta batería está al 66%, ¿sí? De salud, ¿sí? Con lo cual todavía tira un poco más, ¿sí? Por eso dice buena y recarga. Pero fíjense que el SOC terminó en el 0%. O sea que prácticamente es una batería que ya no tiene, ha perdido la capacidad de carga, ¿sí? La resistencia interna todavía es buena, aunque está crecida, pero no tiene mucha vida más, ¿sí? Es muy posible que un invierno más no sobreviva. Es una herramienta más, ¿sí? Está muy linda, muy completa. No sé cuánto sale, pero pueden preguntar, creo que no es muy cara y se puede tener, porque a veces cuando tenemos esas dudas, ¿viste? De cómo está la batería, cómo está la carga. Hoy los autos son muy electrónicos, entonces obviamente que el tema de batería es muy importante, porque a veces tenemos problemas. Hace poquito tuve uno que tenía problemas de batería, ¿sí? Y te vuelves loco, empezás a buscar por todos lados, cuando con una herramienta de esta, en 2 minutos conectás, pim pum pam, y te sacás la duda. Ya por lo menos sabes que por ahí no viene el problema, ¿sí? Acuérdense que está el grupo, si tienen algún taller y qué sé yo, y quieren meterse en esto de la mecatrónica, pueden escribir ahí al grupo y se meten ahí, y entre todos se van ayudando. Nos vemos, arrivederci Roma, bye bye bye.